Hola, mi nombre es Catherine Daniela Martínez Hernández, soy estudiante de la carrera de Derecho y a continuación les voy a hablar sobre la condonación de la deuda y la confusión de derechos de la clase de Derecho Civil 4, que es impartida por la abogada Lini Johanna Velázquez Flores. Y bueno, ahora entrando en el tema que les mencioné anteriormente, quiero mencionarles que la condenación de una deuda es un acto jurídico mediante el cual el acreedor debe o decide liberar al deudor en parte o en su totalidad de su obligación de pago. Este acto lo que hace es que puede ser explícito o implícito y eso extingue la relación obligatoria entre ambas partes y además también pues permite que al deudor quede exento de la responsabilidad y pues en ocasiones inclusive la condonación también se denomina quita cuando afecta únicamente a una parte de la deuda. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que hay diferentes clases de condonación y existe la condonación total y la condonación parcial. ¿Qué es condonación total? Pues es cuando se perdona la totalidad de la deuda, liberando completamente al deudor. Pero también está condonación parcial, que es cuando solo se perdona una parte de la deuda y se mantiene vigente la obligación respecto al el monto restante. Ahora bien, también tenemos las formas de condonación, que puede ser expresa o tácita. Expresa es cuando se declara formalmente al acreedor, ya sea de manera escrita o verbal, y en algunos casos también como nos lo establece el artículo 1465 del Código Civil, que debe cumplir con esos requisitos legales de la donación, podemos decir. En cuanto a la condonación tácita, esta se deduce cuando de actos inequívocos del acreedor, como entregar al deudor el documento que justifica la deuda. Y también puede presumirse cuando el deudor posee el documento justificativo sin prueba de lo contrario. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la condonación? La condonación pues genera importantes consecuencias legales, es decir, nos genera extinción de la obligación principal una vez la deuda deja de existir, liberando al deudor. También la relación con las obligaciones accesorias, que es la condonación de la deuda principal, que extingue también las obligaciones accesorias como garantías, pero la condenación de estas últimas no afecta a la obligación principal. Y está también las presunciones legales, que es la entrega del deudor de un bien pignorado que genera la presunción de extinción de la prenda. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para una condonación de una deuda? Y es que se deben de cumplir con ciertos requisitos fundamentales, que entre ellos son la manifestación de voluntad del acreedor, donde expresa esa voluntad que debe juntarse a las formalidades exigidas por la donación, es decir, debe realizarse mediante un acto jurídico claro y en algunos casos también debe formalizarlo por escrito ante una autoridad competente. También el otro requisito es que debe existir capacidad jurídica del acreedor y del deudor. Tanto el acreedor como el deudor deben tener plena capacidad legal para actuar en este tipo de disposiciones patrimoniales. Y también el otro requisito es que debe existir el carácter voluntario del acto, o sea que la condonación debe realizarse sin coacción ni vicios del consentimiento, ya que pues sabemos que se trata de una renuncia de derechos que afecta el patrimonio del acreedor. Entonces, ahora bien, ¿qué es confusión de derechos? Con la confusión de derechos ocurre cuando una misma persona reúne de manera simultánea las calidades de acreedor y deudor respecto a una misma obligación. Esto extingue automáticamente la relación jurídica, ya que no puede existir una deuda cuando el mismo individuo se encuentra en ambos lados de la relación obligatoria. Ahora también, ¿qué clases de confusión tenemos? Tenemos
confusión total o confusión parcial, que confusión total es cuando extingue completamente la deuda al abarcar toda la obligación, y la confusión parcial, que se limita a la parte de la obligación correspondiente a la porción del acreedor o deudor en quien coincidan ambas calidades. ¿Cuáles son los efectos de la confusión? La extinción de la obligación y impacto en fiadores, obligaciones mancomunadas y clases de confusión. Entonces podemos decir que confusión como forma de pago es un método de extinguir obligaciones que concurre con una misma persona simultáneamente los roles de acreedor y de un deudor respecto a la misma obligación. Esto elimina automáticamente la necesidad de cumplir con el pago, ya que no tiene sentido que una persona pague una deuda a sí misma. Sin embargo, si esta circunstancia cambia y la confusión cesa, por ejemplo, mediante la cesión de derechos de un tercero, la obligación puede reactivarse. Entonces, ambas figuras, la condonación, la confusión, destacan la flexibilidad del derecho civil para ajustar las relaciones jurídicas según las situaciones particulares y así asegurando justicia y eficiencia en las transacciones económicas. Y pues definitivamente, ya para ir concluyendo el tema, puedo decir que la condonación definitivamente es un acto jurídico que nos permite al acreedor liberar al deudor, ya sea de una manera total o parcial de su obligación, fortaleciendo también la flexibilidad del derecho civil para adaptarse a ciertas necesidades de las partes. Y sabemos que la confusión representa o se presenta cuando una misma persona reúne las cualidades de acreedor y deudor, extinguiendo automáticamente la obligación y mostrando la lógica inherente del derecho civil para evitar redundancias jurídicas. Y pues ambas figuras son definitivamente herramientas claves en la extinción de obligaciones, pero operan bajo principios totalmente distintos. Sabemos que la condonación por la voluntad del acreedor y la confusión por la coincidencia de los roles, ¿verdad? Entonces, pues esto es todo de mi parte y definitivamente es un tema muy interesante que debemos siempre aprovechar y mantenernos vigentes a la hora de, pues, de estudiar sobre este tema. Muchas gracias.